¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el norte de América que la gente se está yendo de allí y que el que ha ido desde Europa se está devolviendo a Europa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eso lo vamos a analizar en este video. Quédate. ¡Comenzamos! Muy bien, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde me veas. Si no me conoces, yo soy Leo. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. ¿Qué ha pasado con el sueño americano? ¿Se acabó? ¿Murió? ¿Ya en lugar de un sueño es una pesadilla? ¿Qué ha pasado con eso? No es secreto para nadie que ha habido una crisis mundial, que las distintas guerras que han habido últimamente pues, han hecho que la tensión a nivel mundial y la economía a nivel mundial se vea resentida. Y no es secreto para nadie que en todos los países, tanto en Europa, en África, en América, en Asia, en todas partes, las economías, los precios, la inflación ha sido titular en los noticieros alrededor del mundo. Y por supuesto, Estados Unidos no es la excepción. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente devolviéndose de Estados Unidos a España? Yo voy a hablar desde España, porque es donde vivo, es donde emigré y es donde he conocido a muchísima gente que se ha ido de aquí a Estados Unidos y han vuelto con las tablas en la cabeza o están ya pensando en devolverse, están viendo cómo lo hacen, están tratando de organizarse ya para volver a España. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el motivo? Porque antes nadie quería devolverse a Estados Unidos, nadie quería irse ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de ninguno de esos países. ¿Qué está pasando ahora? Pues en los últimos años, señores, con los cambios que han habido, con la economía como está actualmente, pues Estados Unidos ya no es lo que era, hablando económicamente, para el inmigrante. Sobre todo cuando vas desde España o desde un país de Europa. Lo digo porque mucha gente, esto es algo que quizás la mayoría de los inmigrantes desconocían, pero hay mucha gente que ha emigrado primero a España para hacer sus papeles aquí, obtener la nacionalidad española y luego irse a Estados Unidos para poder entrar con un pasaporte europeo y no necesitar de visa para entrar. Porque hay mucha gente que desde Sudamérica les es imposible conseguir un visado. No se lo aprueban, no se lo autorizan por sus condiciones económicas, por lo que sea. Entonces son personas que deciden, pues o bien me voy por los caminos verdes y entro a Estados Unidos como entro, aunque corre el riesgo de quedarme en el camino como le ha pasado a miles de personas, lamentablemente, o me voy a Europa, me voy a España, es uno de los países, por supuesto, que más se escogen viniendo desde Sudamérica. Me voy a España, me quedo ahí, me olvido de Estados Unidos o hago mis papeles, me hago español y dentro de unos años, sabemos que eso no es algo que se hace en 6 meses, es un proyecto a lo mejor a 5, 6, 7 años o 10 años y luego ya brinco a Estados Unidos. Hay mucha gente que lo ha hecho así, hay mucha gente que lo hizo en su momento, les ha ido muy bien y hay otros que están totalmente arrepentidos, están deseando volver a España. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo emigrar a Estados Unidos directamente desde Sudamérica, desde un país como Venezuela, como Colombia, como Argentina, como Ecuador, como Bolivia. No es lo mismo ir desde un país de los nuestros que ir desde España, ya conociendo el nivel de vida que hay aquí, la calidad de vida que hay, lo que se gana, lo que se cobra, lo que se paga por alquiler, todo lo que se puede hacer y lo que no. Y luego irte a Estados Unidos, que incluso hay frases por ahí de esclavos unidos, de solo se viene a trabajar. Y últimamente han habido ciertos influencers que han ido allí, incluso youtubers y todo, que han ido allí a verlo con sus propios ojos. Yo tengo muchos amigos ahí, tengo familia ahí y sé perfectamente cómo está
de primera mano, gente que me dice la verdad, sin pelos en la lengua, y me lo dicen, no es lo que era. El que ya está aquí, que ya tiene su trabajo, que ya está establecido, que ya tiene su nivel de vida ya hecho, pues sí, lo mantiene como puede. Si está en el mismo trabajo, pues perfecto, estupendo, se mantiene un poco. Hay mucha gente a la que incluso le han bajado el sueldo, porque en Estados Unidos en muchos de los trabajos tú ganas por horas. Entonces, si la empresa no va bien, te baja las horas de trabajo, por lo tanto cobras menos. Hay mucha gente que dependía de la construcción y hay muchos estados, ahora mismo en Estados Unidos, donde la construcción está casi paralizada por completo y todo el sector, tanto directo como indirecto, que dependía de la construcción, está casi parado y han visto sus facturaciones y sus beneficios bajar en un 10, en un 20, en un 50 y hasta un 70% en comparación a hace un par de años atrás. Y eso obviamente muy pocas empresas lo pueden sostener. Entonces había mucha gente que se iba simplemente para estar 3 meses allí porque ya tenías el pasaporte europeo, me voy 3 meses, durante estos 3 meses hago X cosas, genero mis 5 o 6 mil dólares al mes y me vuelvo a España con 15, 18, 20, 13 mil dólares, dependiendo. Cada uno se lo montaba como podía, si tenía donde quedar, si tenía que pagar alquiler, en fin. Habían otros que directamente ya se quedaban, pero claro, no es lo mismo ir por 3 meses a producir lo que puedas y luego venirte, porque luego cuando tú te quedas ya es el alquiler, ya son los bills, luego haz la compra porque ya vives ahí, el alquiler completo, que los alquileres en Estados Unidos, dependiendo por supuesto a qué ciudad vayas, no vamos a comparar un pueblo en el medio de Estados Unidos, en una ciudad con un pantano al lado, tal, con Miami, con Nueva York, por supuesto que no. Pero donde más se mueve el trabajo, donde más va la gente, por supuesto, a buscar esos trabajos, es en esas ciudades importantes, en las capitales. Y por supuesto ahí los alquileres no son de $1,000. Ahí los alquileres son de $3,000, $3,500, $4,000. Entonces a esas personas que ya van desde España y llegan allí y ven cómo es realmente el vivir en Estados Unidos, producir el dinero para pagar y las horas que tienen que trabajar, y lo comparan con España, con la calidad de vida que hay aquí, que sí, no podemos comparar los sueldos, por supuesto que no los podemos comparar, pero tampoco podemos comparar los gastos. En España un alquiler promedio en una ciudad como Madrid, como Valencia, como Barcelona, estamos hablando de $1,000 a $1,500, euros en este caso. Si estamos en Estados Unidos, hablamos de ciudades como Miami, como Nueva York, como San Francisco o Los Ángeles, estamos hablando de $4,000, $3,500. La diferencia es exorbitante. ¿Que se gana más? Sí, pero se paga mucho más. Entonces, algo que no todo el mundo sabe porque no suele salir en las noticias, pero muchos, y se los digo de primera mano porque conozco gente de esas nacionalidades, canadienses y americanos, se están viniendo a vivir a España, a Europa en general, pero el principal país al que se vienen es España. Por supuesto no estamos hablando de una migración de 10 millones de canadienses, por supuesto que no, pero cada vez más y más gente, debido a lo elevada que está la vida en Canadá, por ejemplo, una casa en Canadá te puede costar de $500, $600,000 para arriba. De los canadienses que pueden permitírselo porque teletrabajan o porque tienen el dinero para hacerlo, pues han decidido vender todo lo que tienen. Vendes una casa en Canadá por $700,000 y te vienes a España y te compras 4 casas. Te compras 4 pisos, 3 los alquilas, el otro es tuyo, donde vives y vives de la renta. Y si puedes teletrabajar, además tienes tu sueldo canadiense,
que por supuesto, si estamos hablando de una persona que puede teletrabajar, estamos hablando de personas con sueldos de 150, 180, 200, 250 mil dólares al año y algunos incluso más que eso, muchísimo más que eso. Se lo pueden permitir porque pueden teletrabajar, no necesitan estar en Canadá o necesitan ir una vez cada 6 meses, en fin, da igual. Pueden permitírselo y están viendo a España como una de las mejores opciones para venir a vivir aquí. Eso por supuesto ya nos afecta a los que vivimos aquí por el tema de los precios, pero eso es tema para otro video. Por lo tanto, si los mismos autóctonos de allí están mirando, los que pueden, las opciones para irse a Europa, la mayoría, por supuesto, países como España, Italia, Francia, Grecia, que están en el Mediterráneo o que tienen cierto nivel de vida no tan costoso como irse al norte de Europa, pues obviamente están mirando hacia estos países que además tienen una economía un poco más baja, donde todo es un poco más económico que si te vas al norte de Europa. Entonces, eso es lo que está pasando en general en Estados Unidos y Canadá. Los precios, las cosas, la inflación, los alquileres, todo está subiendo de una manera tan exorbitante que la gente ya no se lo puede permitir. Cada vez se ve más homeless en la calle, más gente sin hogar, se ve muchos problemas con drogas. El problema que hay con drogas en Estados Unidos hoy en día llega a unos niveles que nadie se los cree. Hay calles enteras en las cuales parece una película de zombies, todos ahí con las drogas. Cada vez hay más gente viviendo en tiendas de campaña, en la calle, en los parques. Cada vez hay más gente viviendo en contenedores, viviendo en trasteros, en sitios para guardar cosas. O sea, cada vez se ve mucho más en Estados Unidos y Canadá, precisamente porque la economía está sufriendo mucho. No hay tanto trabajo tan fácil como había antes. No es que vas a llegar y a los 6 meses tienes un Mustang y una Explorer y una Ford 150 Duty, estás alquilado en una superurbanización. No, eso ya de momento no es viable, no es posible. Cada vez está más complicada la economía, el trabajo y todo en Estados Unidos, incluso para los que son de ahí y para los que tienen ahí muchísimos años de haber emigrado y que tienen ya cierta estabilidad, a muchos se les está complicando. En muchos estados, muchos comercios están cerrando porque no tienen suficientes ventas y en muchos casos simplemente porque derivan de otra actividad, como pasa con la construcción, que está parada. Y por eso mucha gente se está devolviendo a Europa o incluso gente autóctona de allí, nacidos allí, que están decidiendo emigrar y venirse a Europa. Que no es que tengamos una muy buena economía, no es que tengamos la mejor economía del mundo, por supuesto que no, estamos muy lejos de eso. Pero para ellos, para los ingresos que tienen y para los gastos que tienen, son opciones bastante económicas y donde además van a tener un mayor nivel de vida, una calidad de vida muy superior a la que tienen en Estados Unidos. Y por supuesto, muchos españoles que se han ido a Estados Unidos y lo dicen claramente, dice, yo voy a estar aquí unos años para ahorrar lo que pueda y volverme a España. Lo dicen así de claro. El día que yo tenga suficiente crédito y ahorro para comprarme una casa propia al contado en España, me voy, me la compro y me quedo ya en España con mi casa pagada. Algo que aquí en España, lamentablemente hoy en día, es muy difícil debido a los altos precios de las viviendas y los bajos salarios, la poca oferta hipotecaria o la gran demanda que hay en comparación con la oferta, mejor dicho. Hace que los precios se eleven muchísimo y la mayoría de las personas que tengan un sueldo normal, promedio, no pueden acceder a una vivienda. No es viable. Los precios están exorbitados y solamente lo pueden comprar gente que tiene mucho dinero o extranjeros que vienen con un gran capital para comprar. Entonces mucha gente lo que está haciendo es ir, trabajar en lo que pueden sin miras a que me voy a quedar aquí. Simplemente con miras a voy a producir, a ahorrar, a matarme trabajando de domingo a domingo
para tener esa capacidad de ahorro, para poder tener ese dinero, irme a España, comprar mi vivienda y quedarme en España. No lo hacen con miras a quedarse. Y con esas condiciones que sabemos que es irse a Estados Unidos, que es trabajar de domingo a domingo para poder producir lo suficiente para ahorrar y para poder comprar. Es algo que ya depende de cada quien. Para mí, por ejemplo, yo valoro mucho más la calidad de vida que me da España sobre la posibilidad, que no es seguro, de producir más dinero en Estados Unidos, pero a cambio de trabajar de domingo a domingo, 12, 13, 14 horas al día, no tener casi vida durante muchísimos años para poder tener esa posibilidad. Muchas veces se te va todo solamente con los bills y con la renta. Hay muchísimas personas que, como les he dicho antes, están yendo a Estados Unidos a trabajar como esclavos para conseguir ese dinero y luego venirse otra vez a España y quedarse aquí para jubilarse aquí y vivir aquí porque aprecian mucho más esa calidad de vida. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre esta reflexión? Y tras esta reflexión dejamos el video hasta aquí. Si te ha gustado, deja un fuerte like donde yo lo pueda ver y nos vemos en un próximo video.